¿Crees que un simple trazo en la piel puede despertar un deseo que llevaba años escondido? ¿Que un momento entre manos, miradas y tinta puede convertirse en algo que va mucho más allá del arte? Esta historia es para quienes piensan que tienen el control, hasta que se cruzan con alguien que no solo dibuja sobre tu piel, sino dentro de ti. Hoy vas a sumergirte en una historia de descubrimiento, tensión y deseo silenciado. Una joven de 21 años entra a un estudio para hacerse su primer tatuaje, pero sale de ahí con marcas que ni el tiempo podrá borrar. Si te encantan las historias que comienzan lentamente y terminan con el corazón acelerado, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque el amor puede llegar con una aguja y cambiarlo todo con una sola caricia. Ahora, respira profundo y ven conmigo. Thaís entró al estudio con el alma vibrando de expectativa. Era su primer tatuaje, y aunque los nervios la invadían, había en ella una búsqueda silenciosa que llevaba tiempo exigiendo esa experiencia. Pero nada, absolutamente nada, podía prepararla para lo que encontraría detrás de esa puerta. El ambiente era acogedor y silencioso, con luces tenues y un aroma amaderado que le hizo olvidar el ruido de la calle. Al fondo, una mujer acomodaba sus herramientas, alta, de presencia firme y mirada penetrante. Era Flavia, la tatuadora. Los ojos de ambas se cruzaron por un segundo demasiado largo. Flavia simplemente asintió con la cabeza, invitándola a acercarse. Thaís explicó el diseño, señalando el costado de sus costillas como el lugar elegido. Flavia escuchó en silencio, su mirada bajando discretamente hasta la zona donde la blusa cubría la piel que pronto sería revelada. Bien, puedes acostarte allí, solo voy a preparar el material. Thaís se recostó, el cuerpo un poco rígido por la tensión. Lentamente fue levantando la blusa, dejando al descubierto parte de su cintura y costado. El aire en la sala pareció cambiar cuando Flavia se acercó. Con los guantes ya puestos, comenzó a limpiar la piel con delicadeza. El toque era técnico, sí, pero el calor de la cercanía alteraba a Thaís de una forma inesperada. En ciertos momentos, cuando Flavia ajustaba su posición, su antebrazo rozaba sutilmente el inicio de los pechos de Thaís. No había prisa, no había excesos, pero sí había una intención silenciosa en cada gesto contenido. La primera picadura de la aguja llegó enseguida. Thaís intentó enfocar la mirada en el techo, pero la sensación era múltiple. El zumbido de la máquina, la leve molestia del tatuaje, el perfume sutil de Flavia y, sobre todo, su respiración contra su piel. En algunos momentos, cuando Flavia se inclinaba para alcanzar los trazos, su rostro quedaba peligrosamente cerca del cuerpo de Thaís. El calor de esa proximidad parecía encender algo dentro de la joven, que se sentía cada vez más entregada a ese instante. Entre ajustes, Flavia tocaba la piel con sus dedos firmes, estirándola con cuidado para mantener la precisión del trazo. En uno de esos movimientos, su brazo volvió a rozar los senos de Thaís, no de forma brusca, sino con la naturalidad de quien conoce cada límite de su cuerpo y sabe exactamente dónde pisa. Thaís contuvo la respiración, tragando saliva. No era dolor, era otra cosa, algo que empezaba a hervir dentro de ella, como si despertara una parte de sí misma que aún no conocía. Flavia permanecía en silencio casi todo el tiempo, concentrada en el dibujo, pero de vez en cuando lanzaba miradas fugaces, como si no solo evaluara la piel, como si estuviera observando cada reacción, cada movimiento involuntario, cada leve temblor. Thaís comenzaba a perderse en esa danza muda de toques y calor. Era como si su cuerpo ya supiera lo que su mente aún no se atrevía a admitir. En ese estudio, entre agujas, tintas y silencios, algo estaba naciendo. No era solo un tatuaje, era el inicio de una transformación mucho más profunda y más peligrosa de lo que Thaís jamás habría imaginado. El zumbido de la aguja aún llenaba el aire, pero Thaís ya no lo escuchaba con claridad. Estaba sumergida en sensaciones que iban más allá de la piel.
los ojos fijos en algún punto del techo, intentando disimular el escalofrío que subía por su espalda con cada nuevo toque, con cada acercamiento. Y Flavia, atenta como quien lee una historia solo a través de los ojos de quien la vive, seguía ahí, firme, centrada, con un autocontrol casi cruel. Pero había algo en sus gestos que comenzaba a escapar de la técnica. Una leve demora al levantar la mano, una respiración más profunda cuando se inclinaba sobre el cuerpo de Thais. Con un paño limpio, Flavia secaba el exceso de tinta. Sus dedos deslizaban por el costado de Thais con una delicadeza que parecía más una caricia que un gesto preciso. Thais se estremeció discretamente, y Flavia lo notó. Sus miradas se cruzaron por un segundo. La tatuadora mantuvo la expresión neutral, pero en ese instante una corriente eléctrica recorrió el ambiente. Era como si se hubiese hecho un pacto silencioso. Ningún paso sería dado de manera explícita, pero los cuerpos ya estaban hablando en un idioma antiguo, íntimo e irreversible. Flavia se reposicionó. Necesitaba alcanzar otra parte del dibujo y, para ello, se inclinó una vez más, apoyando el antebrazo sobre la camilla. Thais sintió el calor de la piel de la tatuadora tan cerca de su pecho que contuvo el aire, completamente tomada por esa presencia. El perfume amaderado volvió a invadirle la nariz, pero ahora venía mezclado con algo más crudo. La respiración caliente de Flavia acariciando su piel sensible. El toque de la mano enguantada volvió a deslizarse por su cintura, estirando la piel con delicadeza. El gesto era técnico, claro, pero lo que realmente ardía era la lentitud intencional de ese roce, como si Flavia quisiera sentir, detrás del guante y bajo la excusa del trabajo, la textura de esa piel joven, rendida, vulnerable. Thais cerró los ojos. Sintió un escalofrío involuntario recorrerle todo el cuerpo. La respiración se aceleró. Intentaba mantener el control, pero algo dentro de ella se rendía con cada segundo que pasaba. La máquina se silenció por un momento. Flavia dejó la pluma sobre la mesa y limpió nuevamente la zona del tatuaje. Thais sintió el paño húmedo, pero sobre todo los dedos firmes, dibujando círculos suaves cerca del borde de sus pechos. Un toque tan próximo, tan peligroso, pero aún así tan calculadamente permitido. Flavia se detuvo un segundo más observando esa región. Luego volvió al trabajo sin decir palabra. Thais, por su parte, ya no sabía dónde terminaba el dolor del tatuaje y dónde comenzaba el fuego del deseo que subía sin control. Poco a poco, Flavia fue disminuyendo la velocidad de los trazos, como si el tiempo se hubiera desacelerado ahí dentro. Sabía exactamente lo que hacía. No era su primera clienta, y definitivamente no era la primera vez que notaba el efecto de su presencia. Pero Thais tenía algo distinto. Ella reaccionaba con todo el cuerpo, incluso intentando esconderlo. Las manos inquietas, los vellos erizados, el rubor en las mejillas, el pecho subiendo y bajando en un ritmo que delataba todo. Cuando terminó otro tramo del diseño, Flavia limpió la zona nuevamente. Esta vez, usó el dorso de la mano para apartar los cabellos de Thais que caían sobre un lado de su rostro. Un gesto breve, suave, íntimo. Thais abrió los ojos, sorprendida. Sus miradas se cruzaron una vez más. Flavia no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Y en ese cruce, Thais entendió. Eso que sentía no era solo suyo. El aire se volvió espeso. Las palabras seguían guardadas, pero la tensión se podía casi tocar. Thais no tenía certeza de lo que estaba ocurriendo, pero sabía que ya no se trataba solo de un tatuaje. Se trataba de ella, de en quién se estaba convirtiendo justo ahí, bajo las manos de una mujer mayor, más segura, que parecía estar dibujando con cada gesto un nuevo mapa de deseo dentro de ella. Y mientras la máquina volvía a vibrar, trazando la última línea, Thais lo sintió con claridad. Algo dentro de ella había despertado, y ya no había forma de regresar a lo que era antes. La máquina finalmente se detuvo. El silencio que se instaló parecía gritar:
Thaís sintió como si saliera de un trance, sus sentidos aún embriagados por el calor, por el aroma y por la electricidad de los roces que habían llegado peligrosamente cerca de lo permitido. Pero ahora era el después. Ese momento donde todo parecía balancearse en la delgada línea entre lo que fue real y lo que solo ella había sentido. Thaís respiró profundo, pero su corazón seguía latiendo como si también estuviera siendo tatuado. Flavia se levantó con calma, se quitó los guantes y tomó un pequeño frasco de pomada sobre la mesa. Su mirada estaba serena, pero había una intensidad distinta en la forma en que cerraba los frascos, organizaba los materiales, como si estuviera ganando tiempo antes del siguiente gesto. Thaís la observaba de reojo, aún acostada de lado en la camilla, con el costado palpitando bajo la nueva tinta. Pero era otro tipo de incomodidad la que la consumía. Una necesidad urgente de entender lo que estaba ocurriendo entre ellas sin que ninguna palabra hubiera sido dicha. Ahora voy a aplicar la pomada. Al principio va a arder un poco, dijo Flavia, su voz ronca deslizándose por el aire como una promesa disfrazada. Colocó un poco de la sustancia en la yema de los dedos y se acercó de nuevo a la camilla. Thaís sintió el aire cálido de su respiración antes siquiera de sentir el toque. Y entonces llegó. Los dedos de Flavia tocaron la piel tatuada con lentitud. El primer movimiento fue circular, delicado, como si tanteara los límites del cuerpo de Thaís. La pomada se extendía despacio, fría al principio, pero el contraste con el calor de esas manos creaba una sensación imposible de ignorar. Flavia se inclinaba otra vez, cada vez más cerca. Thaís contuvo el aire. Podía sentir la respiración de Flavia rozar su clavícula. Podía jurar que los senos de la tatuadora habían rozado suavemente su brazo desnudo. O tal vez solo era su imaginación, o el deseo queriendo convertir todo en caricia. Los dedos ahora se deslizaban más cerca del lateral del pecho. Flavia no tocaba directamente, pero cada movimiento parecía hecho solo para provocar. Era técnico, sí, pero había una lentitud ensayada, una precisión que no parecía solamente profesional. Thaís se estremeció por completo. Mordió su labio, tratando de no reaccionar, de mantener su cuerpo tranquilo mientras dentro de ella todo ardía. Flavia levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y en ese segundo no hubo ningún movimiento. Pero la intensidad de ese silencio hablaba por ambas. Era deseo puro, callado, suspendido. Ninguna se apartó, ninguna sonrió. Solo se quedaron ahí, inmóviles, atrapadas en esa tensión dulce y peligrosa. «Está listo», dijo Flavia por fin, pero su voz sonó más baja, como si también estuviera afectada. Tomó un papel y secó el exceso con la misma lentitud de antes. Sus dedos resbalaron una vez más por la curva de la cintura de Thaís, firmes, pero cuidadosos, y entonces se apartó. Thaís se sentó lentamente en la camilla, intentando parecer natural, pero su cuerpo aún temblaba. Miró al suelo, luego a los ojos de Flavia. No se dijo nada más allá de lo necesario. Pero al ponerse la blusa, con el tejido rozando su piel sensible, Thaís supo. Ese tatuaje ya era parte de ella, y no solo por estar dibujado en su cuerpo. Flavia le entregó el papel con los cuidados posteriores. El toque de los dedos en ese intercambio fue breve, pero cargado. Thaís tomó el papel, sonrió levemente y dio media vuelta para irse. Pero dudó en la puerta. «Gracias», dijo con voz baja, sin saber si agradecía por el diseño o por todo lo que vino con él. Flavia solo asintió con la cabeza. No había nada que decir. Aún no. Y mientras Thaís bajaba las escaleras del estudio, con el corazón acelerado y los labios aún entreabiertos, una única certeza la acompañaba. Eso había sido más que un simple tatuaje. Y tal vez era solo el comienzo. La puerta del departamento se cerró con un golpe seco detrás de Thaís, y el sonido resonó más de lo normal. El silencio de la casa, que tantas veces había sido reconfortante, ahora se sentía apretado, sofocante, como si el aire estuviera demasiado denso.
Soltó el bolso en el sillón sin preocuparse dónde caía. Fue directo al espejo del pasillo y levantó la blusa despacio, con los dedos temblando ligeramente. La piel aún roja en el costado revelaba el diseño recién hecho, pero no era solo tinta lo que latía ahí. Era memoria, era roce, era un recuerdo que parecía más vivo que cualquier otra cosa en ese instante. Thaís deslizó los dedos cerca del tatuaje, sin tocar directamente, como si temiera arruinar lo que había pasado, o revivirlo todo otra vez con una intensidad que no sabría controlar. Respiró hondo, pero el aire parecía demasiado caliente. El olor de la pomada aún estaba impregnado en su piel, mezclado con algo más. El perfume suave de Flavia, ese que casi no notó al entrar al estudio, pero que ahora parecía tatuado en su propio cuerpo. Fue al baño, abrió la regadera y dejó que el agua resbalara por sus hombros, pero evitó el costado con el cuidado de quien protege algo valioso. Cerró los ojos, intentando enfocarse solo en el sonido del agua, pero era imposible. El recuerdo de Flavia tan cerca, los dedos deslizándose con una calma provocadora, los roces aparentemente accidentales. Todo volvía en oleadas. El brazo de ella rozando el pecho de Thaís, el calor de su respiración contra la clavícula, los ojos que la observaban sin sonreír, pero que decían absolutamente todo. Sin darse cuenta, Thaís se apoyó en la pared húmeda del cubículo. El agua caliente caía sobre su espalda, pero era el calor interno lo que la hacía estremecerse. Sus dedos, antes distraídos, ahora se deslizaban lentamente por su piel en un gesto casi involuntario. Comenzó tocando su propio hombro, como si aún sintiera los dedos de Flavia ahí. Luego, el toque bajó, curioso, hambriento. Cerró los ojos con más fuerza y mordió su labio inferior. La imagen de Flavia venía nítida, los ojos atentos, la respiración cerca, el tono firme de la voz, el gesto seguro al guiarla con delicadeza. Aquello la dominaba desde dentro. Sus dedos, movidos por un impulso que ni ella entendía, descendieron lentamente por su abdomen y siguieron su camino. Al encontrar el centro de su propio deseo, su cuerpo reaccionó con un leve arqueo, como si ya lo esperara. El toque fue cuidadoso, titubeante al principio, pero pronto se volvió más intenso, guiado por el recuerdo vivo de Flavia. Thaís dejó que su cabeza descansara en la pared y soltó un suspiro ahogado. Cada movimiento de sus dedos era como si alguien más, ella, los dirigiera. La fantasía se apoderó de ella. En su mente, era Flavia quien la tocaba, con precisión, con calma, con dominio. El toque se volvía más firme, más directo, y Thaís sentía su cuerpo reaccionar con espasmos sutiles, las caderas moviéndose con una lentitud inconsciente. Era inevitable. La tensión crecía desde adentro y ya no sabía distinguir lo real de lo imaginado. La respiración se volvió entrecortada, y cuando el placer estalló dentro de ella, no quedó espacio para la duda. Su cuerpo tembló con el clímax, sus piernas vacilaron ligeramente, y un gemido casi inaudible escapó de sus labios, mezclado con el sonido del agua. Permaneció ahí, inmóvil, con los ojos aún cerrados y el corazón latiendo con fuerza. Era como si algo se hubiera roto por dentro, como si hubiera cruzado una línea invisible y ya no hubiera regreso. Nunca había sentido algo así, nunca con esa intensidad, nunca por una mujer. Pero por Flavia, parecía inevitable. Salió de la ducha envuelta en la toalla, el cabello aún mojado cayendo sobre los hombros. Tomó el celular por impulso y abrió Instagram, casi sin pensarlo. Buscó Flavia Tattoo en el buscador. Encontró el perfil. Primero aparecieron las fotos de los diseños. Trazos firmes, atrevidos. Pero fue al ver una imagen de ella, sentada de espaldas frente a la mesa de trabajo, concentrada en el trazo, que Thaís sintió algo diferente. Amplió la imagen con los dedos. El contorno de su cuerpo, el cabello recogido con descuido, el perfil que ya conocía en persona, pero ahora podía mirar sin que nadie lo notara. El corazón le latía fuerte, se sentía inquieta, deseando algo que no comprendía del todo,
Siempre pensó que la atracción era algo simple, algo que se elegía, pero ahora comprendía que el cuerpo elige antes que la mente, y el suyo ya había elegido. Thais deslizó el dedo por el feed una vez más y luego bloqueó la pantalla. Quedó en silencio, envuelta en la toalla, en medio de la sala, con el cuerpo caliente y la mente hecha un torbellino. ¿Será que Flavia se había dado cuenta? ¿Será que aquella mirada compartida solo existió en su cabeza? ¿Será que había algo más allá de la tinta y la piel? No lo sabía. Pero había algo que sí tenía claro. Quería ver a Flavia otra vez. Quería escuchar esa voz de nuevo, sentir ese calor, ese silencio lleno de posibilidades. Y lo que más la asustaba era querer todo eso sin pensar en las consecuencias. Thais se sentó al borde de la cama, el celular temblando entre sus manos. La noche parecía más larga, el silencio del departamento más pesado después del baño. El recuerdo de Flavia aún palpitaba en cada rincón de su cuerpo, y en su mente las dudas giraban sin parar. Con los dedos temblorosos abrió la pantalla de mensajes. El nombre Flavia brillaba como una invitación y un reto al mismo tiempo. Escribió y borró varias veces, intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin parecer desesperada. Algo sutil, una invitación disimulada, una excusa para acercarse otra vez. Finalmente, escribió: «Hola Flavia, sigo admirando tu arte. Quería saber si tienes algún horario esta semana para que podamos continuar el trabajo». Respiró hondo y lo envió. El silencio que siguió fue casi insoportable. Cada segundo parecía un año, hasta que el celular vibró. La respuesta llegó rápido, directa, pero con un tono que hizo que a Thais se le erizara la piel. «Claro, Thais. Voy a apartar un horario especial para ti. Hablamos pronto». Su corazón se aceleró. Especial. Esa palabra no sonaba casual. Traía consigo una promesa, una tensión, una invitación a algo más allá de lo obvio. En los días siguientes, Thais se dio cuenta de que todo su pensamiento giraba en torno a ese próximo encuentro. Los días en el trabajo, las charlas con amigos, hasta las canciones que escuchaba parecían sonar más fuerte, como si acompañaran el ritmo del deseo que crecía dentro de ella. Sabía que algo estaba cambiando, que lo que sentía por Flavia no era simple curiosidad ni admiración por una tatuadora experta. Era más. Era deseo. Era fuego, era una urgencia que ya no quería esconderse. Pero en el fondo, una vocecita tímida también susurraba miedo. ¿Y si todo era un error? ¿Y si se estaba engañando sola? ¿Y si Flavia no era lo que parecía? Lo que Thais no sabía es que Flavia también sentía ese fuego encendido, y que detrás de esa postura firme y profesional había una mujer lista para dejarse llevar por un deseo inesperado y arrollador. Y cuando finalmente llegó el día del encuentro, ninguna de las dos imaginaba que esa sesión de tatuaje sería el comienzo de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. El día amaneció con una luz cálida que flotaba suavemente por el estudio de tatuajes, iluminando las paredes adornadas con diseños atrevidos y trazos firmes. Thais llegó un poco antes de la hora marcada, el corazón latiendo acelerado, las manos sudando discretamente. El aire tenía un olor mezcla de tinta, pomada y un perfume sutil que ella ya conocía muy bien: el aroma de Flavia. Flavia ya estaba allí, como siempre, elegante en su simplicidad, con la postura firme de quien domina cada trazo, cada línea. Sin prisa, sonrió con una expresión que parecía guardar secretos. Thais sintió el aire vibrar entre ellas. No era solo la tinta o el arte, era algo mayor, una invitación silenciosa a dejarse llevar. La tatuadora preparó el material con precisión, sin perder de vista a Thais, que ya se acomodaba en la silla. Se instaló un silencio cómodo, quebrado solo por el zumbido de la máquina. Cada movimiento de Flavia era preciso, casi hipnótico. Y poco a poco, la cercanía fue creando un campo invisible entre las dos.
Cuando Flavia se inclinó para ajustar la posición de Thais, su brazo rozó suavemente los pechos de la joven. No fue un roce accidental, sino un gesto natural, cargado de intención. Thais contuvo la respiración, sintiendo cómo el calor subía por su cuerpo y el pulso se disparaba. Flavia habló en voz baja, firme, casi un susurro. «Si sientes cualquier cosa, me avisas, ¿vale?» La cercanía de su rostro, el calor de su aliento, todo aumentaba la tensión palpable en el ambiente. El roce de los dedos de la tatuadora sobre la piel, cerca del tatuaje, era delicado y provocador. Thais sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, una mezcla de dolor y placer que la hizo cerrar los ojos por un instante. En ese momento, el mundo parecía haberse reducido a ese pequeño espacio, donde solo existían ellas dos, conectadas por líneas invisibles de deseo y arte. Flavia sonrió, y en esa sonrisa había una promesa silenciosa. Nada volvería a ser como antes. Cuando la sesión terminó, Thais no quería levantarse. Se quedó allí, absorbiendo el momento, sintiendo su cuerpo latir con una energía nueva, una llama que no quería apagar. Ese encuentro había sido mucho más que una sesión de tatuaje. Había sido el comienzo de algo que ninguna de las dos sabía aún a dónde las llevaría. Pero ambas sabían que no podrían negarlo. El cielo comenzaba a oscurecer cuando Thais llegó a casa. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la ventana, pero nada allá afuera llamaba más su atención que el tenue brillo de la pantalla del celular en la palma de su mano. La conversación con Flavia seguía abierta, y el cursor parpadeando en el campo del mensaje parecía provocarla, exigiendo una decisión. El silencio de la casa era casi ensordecedor, contrastando con la tormenta que se formaba dentro de ella. Thais no era del tipo de persona que enviaba mensajes impulsivamente. Solía ser cautelosa, cuidadosa con sus palabras, siempre preocupada por lo que la otra persona pudiera pensar. Pero ahora era diferente. El toque de Flavia, el olor de su piel, el susurro ronco de su voz cerca de su nuca, todo eso aún vibraba en sus sentidos. Era como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, ese cambio fuera irreversible. Respiró hondo, cerró los ojos y escribió: «Hola, no sé qué fue eso que pasó hoy, pero está difícil de olvidar». Leyó. No era suficiente. Borró. Reescribió. «Estuve pensando en ti todo el día, y confieso, todavía estoy». El valor vino en un impulso. Envió. Apenas tocó el botón, su corazón pareció saltar. «¿Qué hice?», pensó. Pero antes de que pudiera entrar en pánico o arrepentirse, aparecieron los 3 puntitos de que la otra persona está escribiendo. Flavia estaba en línea. Thais abrió los ojos de par en par. El estómago se le revolvió. La espera duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. La respuesta llegó. «Yo también estuve pensando en ti, Thais. De hecho, creo que todavía tengo tu energía pegada a mí. Y confieso, quiero sentir más». El mundo de Thais se detuvo por un instante. Leyó y releyó. Todo su cuerpo se estremecía, la boca seca, las mejillas ardientes. Había algo en ese mensaje que no era solo deseo. Era provocación, era promesa. Pero más que eso, era una invitación. Una invitación a permitirse, a descubrirse, a dejar que esa llama que nacía entre ellas se convirtiera en incendio. Thais se levantó del sofá y fue hasta el espejo. Se miró a sí misma por un rato. Era como si viera a otra mujer, una que no tenía miedo, una que estaba lista para cruzar fronteras emocionales que ni siquiera sabía que existían. El celular vibró de nuevo. «Tengo libre mañana por la tarde, si quieres repetir la dosis o, quién sabe, ir más allá». Thais mordió su labio. Las manos temblaban, pero algo dentro de ella ya conocía la respuesta. Thais empujó la puerta del pequeño café escondido entre las calles tranquilas del barrio antiguo, con el corazón acelerado y las manos ligeramente temblorosas.
El lugar parecía sacado de una película. Luz amarillenta filtrándose por las ventanas, mesas de madera rústica y el aroma de café recién hecho mezclándose con el perfume discreto de las flores secas colgadas del techo. Ella llegó primero, como siempre que necesitaba respirar hondo antes de algo que podría cambiar su vida. Eligió una mesa en la esquina, cerca de la ventana, desde donde podía observar la calle sin ser notada. Pidió un capuchino, pero no lo bebió. El vapor subía de la taza como si contara los minutos. Cada vez que la puerta se abría, ella miraba de reojo, hasta que ya no necesitó mirar. Sintió. Flavia entró con la misma presencia que llenaba el estudio. Pantalón de mezclilla oscuro, blusa negra liviana y el moño desordenado que parecía hecho para distraer pensamientos. No había nada ensayado en sus pasos, pero cada movimiento parecía cargado de algo que ninguna de las dos aún tenía el valor de nombrar. Flavia la encontró con la mirada, como si hubiera sido guiada por un hilo invisible. Caminó hasta la mesa y se sentó sin ceremonia, arrastrando la silla con una suavidad que contrastaba con la tensión en el aire. Sus ojos no vacilaron ni un segundo. Estaban fijos en Thaís, como si buscaran una respuesta que ya conocían. «Pensé que te ibas a arrepentir», dijo, con voz serena, pero directa, como quien lanza una carta sobre la mesa. Thaís sonrió, una sonrisa que nacía entre el miedo y el coraje. «Lo pensé, sí, pero las ganas de verte fueron más fuertes». Ella no estaba acostumbrada a eso, a ese tipo de impulso que no venía de la cabeza, sino del cuerpo. Thaís siempre había sido lógica, metódica, la mujer de la planificación y las certezas. Pero desde que conoció a Flavia, algo dentro de ella parecía haberse desbloqueado. Un deseo nuevo, bruto y dulce al mismo tiempo, que no pedía permiso, que simplemente existía, que ardía. El silencio entre ellas no era incómodo, era denso, casi físico. Flavia bajó la mirada y observó las manos de Thaís reposando sobre la mesa. Entonces, con voz baja, casi un secreto, murmuró: «Estuve pensando en tu piel todo el día, no por ser tatuadora. Fue diferente. Sentir sin tocar». La frase cayó sobre Thaís como una brisa cálida en una noche fría. Tragó saliva. Las ganas de huir luchaban con las ganas de quedarse. Y en un susurro respondió: «Yo también lo pensé, en cómo habría sido si me hubieras tocado de verdad». Las palabras flotaron entre ellas como un hilo eléctrico, a punto de soltar chispas. Flavia no retrocedió, no lo disimuló. Simplemente mantuvo la mirada firme, intensa, con un brillo en los ojos que mezclaba deseo contenido y certeza. El camarero llegó con su café, y por unos segundos el momento se deshizo. Pero como una llama que casi se apaga y vuelve aún más fuerte, la tensión regresó tan pronto como él se alejó. «Podemos seguir con este juego», dijo Flavia, girando la taza lentamente entre los dedos. «O podemos descubrir qué pasa cuando dejamos de fingir que es solo provocación. Pero solo si tú quieres». Thaís respiró hondo. Por primera vez en su vida, no quería analizar todas las posibilidades. No quería seguridad ni garantías. Solo quería sentir. Pero tenía miedo. Miedo de lo que eso significaba. Miedo de lo que podría perder. Miedo de perderse. Aún así, la respuesta vino con firmeza. «Quiero, pero despacio. Necesito entender esto dentro de mí antes de dejar que vaya más allá». Flavia asintió con una pequeña sonrisa. Sin prisa, pero con rumbo. El encuentro no fue largo. No hubo roce de manos ni abrazos prolongados. Pero hubo algo más. Hubo una presencia. Un deseo ya no disimulado. Una promesa silenciosa. Al despedirse, Thaís salió primero. Y por un momento, deseó que Flavia la llamara de regreso, pero no lo hizo. Solo se quedó allí, observando, como quien sabe que eso apenas estaba comenzando. Thaís apareció en el estudio al final de la tarde, sin aviso, sin excusas. Solo apareció.
Su cuerpo era un mapa del deseo mal contenido, y la mirada, esa mirada, gritaba más que cualquier palabra. Pero aún así, dudó en la puerta, como quien todavía se pregunta si es lo correcto. Flavia, al abrir, no dudó ni un segundo. Sus ojos recorrieron el cuerpo de Thaís como quien ya lo conoce de memoria, pero igual se toma el tiempo para apreciar cada detalle. La forma en que respiraba más rápido, la boca ligeramente entreabierta, el brillo en los ojos que pedía y escondía al mismo tiempo. Flavia no dijo hola, no preguntó nada, simplemente abrió la puerta por completo y dio espacio. Lo demás ya lo sabía. Thaís había venido por ella, por ese hambre que ninguna de las dos podía seguir fingiendo. Al cerrar la puerta tras ella, Flavia lo hizo despacio, dejando que el sonido de la llave resonara en el silencio cargado de tensión. El estudio estaba vacío. Y más que eso, estaba íntimo. Era el lugar donde Flavia había dibujado la piel de Thaís, donde las miradas se alargaban más de lo debido, donde las manos, por accidente, temblaban demasiado cerca. Pero hoy ya no había accidente. Thaís aún estaba quieta, intentando controlar la respiración, cuando Flavia se acercó con la seguridad de quien ya sabe qué hacer. Sin decir nada, se detuvo detrás de ella, tan cerca que el calor del cuerpo llenó los milímetros de distancia. Flavia inclinó la cabeza, su nariz tocando suavemente el cabello de Thaís, quien cerró los ojos instintivamente, erizándose desde los pies hasta la nuca. «¿De verdad viniste?», susurró Flavia, con voz baja, arrastrada y una leve sonrisa en los labios. Sabía que este momento iba a llegar. Thaís abrió los ojos lentamente, el cuerpo en combustión. Quería responder, decir algo, pero no podía. Las palabras se quedaron atrapadas en la garganta cuando Flavia pasó la mano por su cintura con suavidad, atrayéndola hacia atrás, encajando su cuerpo con el de ella. La tatuadora experta sabía dónde tocar, cómo tocar, con firmeza y ternura, con intención y dominio. Thaís jadeó, el cuello expuesto, y Flavia aprovechó la oportunidad besando ahí, muy despacio, con la boca cálida y suave. Cada beso parecía encender un nuevo punto de la columna de Thaís, que finalmente se giró, buscando la boca de Flavia en un impulso de desesperación y rendición. Pero Flavia sujetó su rostro con ambas manos, manteniéndola en su lugar, mirándola profundamente a los ojos. Quería que Thaís recordara eso. Quería que sintiera que estaba siendo deseada, no solo tocada. «Puedo mostrarte todo lo que nunca has sentido, solo si tú quieres». El tono de Flavia era hipnótico, entre promesa y provocación, y Thaís asintió, sin voz, solo con la mirada. El beso vino justo después, lento, profundo, ardiente. Flavia la besaba con hambre, pero con control, como quien ya conoce el terreno y quiere guiar el camino con placer. Sus manos deslizaban por el costado del cuerpo de Thaís, subiendo lentamente bajo la blusa, sintiendo la piel cálida, los músculos tensos, la entrega naciendo a cada segundo. Thaís se dejaba llevar, como si estuviera siendo guiada por un placer que desconocía y que deseaba cada vez más. Flavia la condujo hasta el sofá, no como quien pide, sino como quien decide. Thaís se sentó, y Flavia se arrodilló frente a ella, quitándole los zapatos, luego subiendo las manos por las piernas con dedos suaves pero firmes. Las miradas no se soltaban. Era una danza muda entre fuego y ternura. La blusa de Thaís fue retirada despacio, revelando la piel sudada, los pechos jadeantes, el cuerpo en estado de alerta. Flavia no tenía prisa. Besó cada centímetro que se revelaba. Lamió lentamente el contorno de la costilla, el centro del pecho, subió al cuello, la mandíbula, hasta volver a la boca y robarle otro beso de esos que te hacen olvidar hasta tu propio nombre. «Me encanta cuando tiemblas así», susurró ella entre un beso y otro. Thaís soltó un gemido bajo, casi como un lamento de placer. Sus piernas se abrieron instintivamente, y Flavia encajó su cuerpo entre ellas, presionando con la cadera, con la respiración agitada. Ahí,
En el calor de esa entrega, Thais dejó escapar. Nunca había sentido algo así. Y Flavia sonrió, esa sonrisa de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Entonces relájate, amor. La noche apenas comienza. Desde ese momento, el estudio se llenó de sonidos apagados, susurros ardientes, respiraciones entrecortadas. No era prisa, era intensidad. Flavia la exploraba como una artista, y Thais, sin darse cuenta, se transformaba en lienzo, entera, entregada, hambrienta de todo lo que esa mujer pudiera ofrecerle. Era más que deseo, era un despertar, una explosión de todo lo que siempre estuvo escondido y que ahora, por fin, ardía sin censura. Y cuando por fin volvió el silencio al estudio, ya no estaba vacío, estaba lleno de suspiros, de respiración agitada, de un tipo de intimidad que no necesitaba explicaciones. Thais seguía ahí, recostada con el cuerpo aún en llamas, los ojos llenos no de arrepentimiento, sino de un sentimiento nuevo, algo entre paz y vértigo. Flavia se acostó a su lado, pasó los dedos por su mejilla como si marcara cada instante en la memoria. Todo estaba dicho ahí, con el cuerpo, con la piel, con el coraje de entregarse sin saber qué vendría después. Y tal vez lo que viniera después fuera exactamente lo que ambas habían estado esperando toda la vida. Si tú también te identificaste con la historia de Thais, una mujer que pensaba tener el control de sus emociones hasta vivir algo arrollador con otra mujer, respira profundo. Porque tal vez lo que te tocó no fue solo su historia, sino algo que también vive dentro de ti. A veces, basta una narrativa como esta para darnos cuenta de que no estamos solas, que otras también ya pasaron, o están pasando, por la misma tormenta de sentimientos, dudas y descubrimientos. El amor entre mujeres lleva su belleza, su valentía, sus cicatrices. Y historias como esta nos recuerdan que, a pesar del miedo, siempre hay espacio para la verdad, el afecto y la libertad. Antes de que te vayas, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? De verdad quiero saber hasta dónde llegó esta historia. Y si te movió el corazón de alguna manera, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna de las historias que vienen. Cada una está hecha con mucho cariño, pensando en corazones como el tuyo. Nos vemos en el próximo video. Y si tu corazón todavía late rápido, es porque, en el fondo, esta historia también era tuya. Y si te identificaste con la historia de Thais, una mujer que creía tener el control de sus emociones hasta vivir algo devastador con otra mujer, preparé algo especial para ti. Un ebook gratuito hecho con mucho cariño que habla sobre el amor, la identidad, el descubrimiento y la libertad. Este guía no es solo para quien está comenzando a descubrirse ahora, sino también para quien ya ha vivido o vive un amor entre mujeres y necesita apoyo, fuerza y contención para enfrentar dudas, rechazos, miedos y autoestima. Lo puedes descargar gratis ahora mismo. El link está en la descripción y también fijado en el primer comentario. Solo tienes que hacer clic, descargarlo y permitirte sumergirte en historias que abrazan y transforman. Y antes de que te vayas, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encantaría saber hasta dónde llegó esta historia. Y si tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna de las próximas historias que vienen. Nos vemos en el próximo video. Y si tu corazón todavía está acelerado, es porque esta historia también era tuya.